la naturaleza para Heráclito se esconde. Es difícil de conocer, digamos, de buenas a primeras. La naturaleza, la verdadera naturaleza de las cosas no es lo que vemos a ojo desnudo, por así decirlo, no es lo que vemos a primera vista. Y por eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no importa cuánto conozcamos, si no entendemos ese gran principio que rebasa nuestra experiencia, entonces es como si no estuviéramos conociendo absolutamente nada. Por eso también una cosa es ser conocedor de cosas y otra cosa es para Heráclito ser sabio. El sabio es quien entiende cómo es que la naturaleza se oculta y qué es lo que significa ese ocultamiento de la naturaleza. Ese ocultamiento en esa contraposición entre lo que permanece y lo que está en constante movimiento, ¿verdad? No hay manera, no hay manera de que sea de otra forma. El fuego en Heráclito también tenemos que entenderlo como un proceso que no se detiene nunca. Incluso Heráclito suscribía la idea de que cada cierto tiempo hay algo así como una gran conflagración, una gran, un gran disolverse de todas las cosas por un fuego que las quema, que las consume, ¿verdad? Y a partir de ese mismo proceso, el surgimiento de nuevo de cosas nuevas y de un nuevo flujo en ese constante cambio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno puede entender solamente si se va más allá de ese velo que hay entre la verdadera naturaleza y nosotros. No sé si tienen alguna pregunta con eso, pero bueno, básicamente ahí es por donde iba. Veamos un par de cosas más, que es lo que nos hace falta con Heráclito. Acá decíamos, estaba mencionando anteriormente, que tenemos entonces que poder dar cuenta de cómo es que conocemos, ¿verdad? Tenemos que poder tener una visión que vaya más allá de lo que simplemente los sentidos aportan. Los sentidos para Heráclito tienen una función epistemológica importante y es que nos permiten conocer las cosas en un entorno determinado. O sea, vamos a ver, con los ojos nosotros podemos entender ciertas cosas o podemos conocer ciertas cosas. Con los oídos podemos conocer y entender ciertas cosas, ¿no? De alguna manera, los sentidos permiten conocer las cosas. El problema es que la experiencia, tal como lo tenemos acá, este, la experiencia es limitada si la contraponemos con la razón. ¿Qué quiere decir esto? La razón nos permite ir muchísimo más allá de lo que meramente vemos o escuchamos o tocamos o entendemos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo acá está el proceso de abstracción como un paso fundamental para poder entender lo que las cosas son y para poder interpretar adecuadamente todo el proceso que hay detrás del logos que está, sí, que el logos o ese logos que está detrás de todos los procesos de todas las cosas. Sí, este, la naturaleza, entonces, de alguna manera es este proceso de constante cambio. En última instancia, lo único que existe para Heráclito es este cambio, ¿verdad? Hay quienes dicen, bueno, en Heráclito lo único que se mantiene es precisamente el cambio. ¿Se entiende? O sea, lo único que nunca deja de ser es precisamente el hecho de que todo está cambiando. Ahora, este logos se identifica, por lo tanto, precisamente con el devenir, ¿verdad? En algún fragmento, Heráclito también habla de que todas las cosas van cambiando de unas a otras. En algún momento dicen que todas las cosas, el fuego, todo se van transformando gracias a este proceso que las gobierna, que las dirige. Todas las cosas cambian y ese cambio es lo único real, en última instancia.
¿Se acuerdan del primer fragmento que habíamos visto? El primer fragmento que decía aquello de que cuando se escucha no a mí, sino a la razón, es sabio convenir en que todas las cosas son una. Bueno, precisamente el que todas las cosas sean una depende precisamente de cómo es que se da este proceso mediante el cual todas las cosas terminan, por así decirlo, siendo lo mismo, siendo en el peor, en la manera más general de entenderlo, eslabones en este gran encadenamiento del devenir, ¿verdad? Pero no hay en ese sentido Y ninguna manera, que perdón, me asusté un poquito, digamos. ¿Ya? Ok, estábamos hablando de que en última instancia, como todas las cosas operan de esta manera, ¿verdad? No hay manera de distinguirlas entre sí, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta a propósito de esto. Esto es un elemento meramente epistemológico de la propuesta de Heráclito. Ven, aquí está el fragmento de los piojos que les estaba diciendo anteriormente. Simplemente es como anecdótico en relación con la crítica que le hace Heráclito a estas grandes figuras, entre ellas a Homero. Ahora, vean estas maneras posibles en que vamos a entender el logo. Ya lo habíamos visto en los diferentes registros, ¿verdad? Si todo cambia, entonces ese cambio es realmente el logos. El arjé, en última instancia, en Anaximandro, es precisamente el cambio. Vamos a ver, ¿qué diferencia habría entre esta postura y la postura de los anteriores o de otras propuestas? Bueno, en otras propuestas, el arjé es el que explica el cambio, pero no necesariamente se identifica con él. Es condición necesaria para el cambio, pero se diferencia del cambio. En Heráclito, el arjé y el cambio se identifican, ¿verdad? No podemos entender el logos sin entender el cambio, porque el logos es en sí mismo el proceso de cambio que está introduciendo ese evolucionar, ese devenir de las cosas que ocurre constantemente y sin detenerse nunca. ¿Se entiende esto? Por eso es que el flujo es lo único que existe. Había un discípulo de Heráclito que esto lo resumía en la frase panta rei, todo fluye, todo fluye. ¿Eh? Por eso este es uno de los fragmentos más conocidos de Heráclito. A quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima. O sea, cuando les decía ahora del viaje al río Colorado, si ustedes alguna vez han ido al río Colorado o han pasado por el río Colorado, y si alguna vez a ustedes se les ocurre decir, bueno, qué bonito volver a ir al río Colorado, ir a hacer otro picnic o lo que diablo sea, ¿verdad? Si uno se cree de verdad la teoría de Heráclito, uno le dice, sí, el problema es que es imposible volver al río. Y alguien le va a decir, ¿cómo es imposible? ¿Ya? Bueno, porque es que uno va a ir ahí y va a ver un lugar que es similar y va a ver un pasar del agua que es muy similar a lo que ya experimentó, pero este no es el mismo río, es otro río. Uno mismo no es el mismo, por decirlo de alguna manera. O sea, una vez que ya uno fue y volvió y tuvo nuevas experiencias y vivió más, uno vuelve al río y realmente es otra cosa. Para poner un ejemplo de esto, yo siempre utilizo el siguiente recurso. No sé si alguna vez ustedes, si alguna vez a ustedes les dio por volver a ver, no sé, alguna serie, alguna fábula que les gustaba de niños y que a ustedes les encantaba. ¿Ya? Es un buen ejemplo a propósito de Heráclito porque uno vuelve a la misma serie y se da cuenta de que eso que le encantaba antes puede que ya no le guste tanto. ¿Ya? Por eso a veces esas cosas es mejor dejarlas ahí en ese recuerdo agradable que tenía uno de niño y no revisitarlo porque a veces se lleva uno unas decepciones terribles. ¿Ya? A mí me pasó con los Transformers, digamos, en la versión animada de los años 80, bueno, que llegó aquí un poquito después. Uno llega y vuelve a la misma fábula y uno dice, caramba, de verdad que
Bueno, la serie es la misma y yo soy otra persona porque ya esto no me puede gustar lo que me gustaba antes. Uno le sigue teniendo el respeto que le tenía por razones de que uno es muy fanático o lo que sea, pero ya no significa lo mismo. Bueno, Heráclito diría, ve, nadie lo tiene. ¿Ya? Si usted de verdad pusiera atención a que todas las cosas cambian, entendería que las cosas no se van a mantener siendo las mismas siempre. ¿Ya? Pasa, y pasa con ciertas cosas que uno, se pueden poner muchos ejemplos también a propósito de literatura. ¿Ya? No sé si ustedes leyeron El Quijote, y no sé si lo leyeron más de una vez, pero si uno se lee El Quijote, o pasa con cualquier otro libro, y uno lo vuelve a leer, el libro cambia. Es curioso. Y muy probablemente porque el que cambia es uno, ¿verdad? Pero las cosas entonces están en ese constante cambio. Ahora, pensémoslo ontológicamente. Para Heráclito las cosas no se mantienen estáticas. Hay una, hay uno de los fragmentos que Heráclito dice que las cosas son como ciertas bebidas de cebada que si no se están moviendo, se echan a perder porque se precipitan. Es como, vamos a ver, como horchata, me imagino que han probado, que han tomado horchata o pinolillo, que si uno no la está moviendo, después es terrible porque se toma uno algo muy ralito primero y después le queda todo el asiento. Entonces eso no sirve. Para que la horchata o el pinolillo sigan funcionando bien, son bebidas muy heraclíticas en ese sentido, ¿verdad? Hay que estarlas meneando constantemente porque si no, no es lo mismo. Dante, tenés levantada la mano, ¿verdad? Creo que primero fue Edgar. Ah, perdón. Adelante, Edgar, por favor. Ok, gracias. Voy a encender la cámara. Profe, pregunta, entonces, este logos se podría decir que entonces es inmanente, porque ya no, porque como lo explicó, no es una cuestión, es que no sé, bueno, estos conceptos son un poco confusos, pero entonces el logos es el cambio. El logos es el cambio. Por eso yo te diría, está bien, vos haces una afirmación, el logos es inmanente. Por supuesto que lo que viene a continuación es que yo le diga justifique su respuesta, porque es inmanente. Porque está en las cosas. Porque el cambio es el logos. Las cosas, vamos a ver, no le voy a decir que el logos se agote en las cosas, sino que le voy a decir que más bien las cosas operan gracias a ese logos. Ese logos es el cambio que podemos percibir en las cosas. No se identifica con ellas, se Ujú. identifica con el cambio. ¿Ven? Por eso es que le digo, para entender el logos hay que remontar la experiencia. La experiencia es la que nos permite tener acceso a las cosas, por decirlo de alguna manera. Pero el logos va más allá, va más allá. Este, por eso, si usted lo ve en las cosas podemos encontrar algún nivel de permanencia. Se los voy a poner así. La presentación que estoy usando ahorita es la misma que estaba utilizando en la clase pasada. Uno le diría a Heráclito, suave, barájeme esto. ¿Cómo es que no hay permanencia y estamos usando la misma presentación? Heráclito lo que nos respondería, digo yo, digamos, usando a Heráclito para responder, sería, no, vea, usted piensa que la presentación no ha cambiado. No, lo que pasa es que el cambio que ha experimentado es muy pequeño. Es muy pequeño. Vamos a ver si de aquí a, no sé, yo no sé cuánto tiempo tiene que durar para que un archivo digital se estropee. Que sí se estropean, dicho sea de paso, ¿verdad? Esa confianza que tenemos ahorita, Edgar, creo que tenés silenciado. Sí, no, le iba a decir que de hecho sí se puede decir, o sea, venía Heráclito y le dice, sí cambió, porque digamos, el código, qué sé yo, para encontrar esta grabación de Zoom no es el mismo que de la clase anterior, aunque la presentación sea la misma. Entonces, Bueno, no es la misma presentación. hasta Heráclito sabe más de Zoom que yo, ya ves. No, pero sí, el punto es ese. Heráclito lo que diría, "Va, eso es pura apariencia, todo está cambiando. Lo que pasa es que por nuestro esquema de conocimiento y por nuestro esquema de experiencia, nosotros de verdad le creemos a esa ilusión. Es más, Sanchitos, el que está dando la clase, es solo ilusoriamente el mismo Sanchitos de la clase pasada y de estas 3 semanas que llevamos en el semestre. Pero Heráclito dice, no, Sanchitos ya cambió, no, él ya tiene más ojeras, ya le salieron 2 canas más, cosas por el estilo. Entonces, ahí Heráclito lo que haría es que nos prevendría a propósito de que el cambio siempre está ahí. Entonces, ahora,
para resumir de nuevo la respuesta, Edgar, sí, yo optaría por explicar que el logos en Heráclito es inmanente. ¿Por qué? Porque no está afuera. Vamos a ver, ciertamente el logos funciona en un ámbito completamente abstracto, digamos. ¿Por qué? Porque no se lo puede ver a simple vista. Ya, digamos que dependiendo, ahí podríamos decir, es trascendente a las cosas materiales, pero no es una trascendencia en el sentido de que esté por fuera completamente y que fuera en ese sentido distinto, digamos, absolutamente de todo y que existiera este, por separado, cosas por decir. No, se integra con todas las cosas. Algo que a mí me gusta decir, en el caso de Heráclito, la explicación es tal que si hubiera divinidades, las divinidades también operarían según el logos. Tendrían que, sí, se alinearían con el logos, porque no hacerlo sería imposible pensar que ocurriera de otra manera.